Hola chichis, la astrología, como ya sabéis, es el arte de estudiar los movimientos planetarios, es decir, los procesos y los ciclos de tiempo que se desarrollan en nuestra vida. Los ciclos planetarios terminan y empiezan constantemente, superponiendo procesos de largo alcance que, al conversar entre sí, hilan también esa complejidad de lo que es el momento o nuestra sensación de etapa. Todos los planetas conversan como parte de un ciclo con una duración determinada. Por ejemplo, tenemos el ciclo de Júpiter y Saturno, que se renueva cada 20 años, o el ciclo del Sol y la Luna, que se renueva mensualmente cada vez que tenemos una luna nueva o una conjunción del Sol y la Luna. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 20 años, por ejemplo, habrá una conjunción de Júpiter y Saturno con la que se cierra y abre de nuevo el ciclo entre estos planetas, o que cada mes va a haber una conjunción de la Luna y el Sol, una luna nueva, con la que se renueva el ciclo entre las luminarias. Pero aparte de estos ciclos que generan los planetas entre sí, también podemos estudiar los ciclos de nuestra vida de una forma un tanto más personal, trabajando con nuestra carta natal. Este es el caso del trabajo que podemos hacer con los retornos planetarios. En astrología llamamos retorno planetario al momento en que un planeta regresa por tránsito a la misma posición en la que estaba ese mismo planeta cuando nacimos. Por ejemplo, uno de los retornos planetarios más conocidos y más populares es el retorno de Saturno, que sucede por primera vez en nuestra vida entre los 28 y los 30 años, cuando Saturno regresa por primera vez a ese lugar donde se encontraba Saturno en el momento de nuestro nacimiento. Es decir, el retorno de Saturno es cuando Saturno por tránsito está justo encima, justo en conjunción con nuestro Saturno natal. Ese es el retorno. Saturno ha regresado. Los tiempos en que se desarrolla un retorno planetario tienen que ver con el tiempo que tarda ese planeta en recorrer la totalidad de nuestra rueda zodiacal. Por ejemplo, el Sol tarda nada más que un año en recorrer toda la rueda zodiacal, y es por eso que nuestro retorno solar, o más conocido como revolución solar, sucede cada vez que cumplimos años, cuando el Sol regresa una vez más a la misma posición en la que se encuentra nuestro Sol natal, reiniciando de ese modo su ciclo. Todos los planetas tienen retornos: la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, todos tienen retornos, e incluso Urano, Neptuno y Plutón, con lo lentos que son, tienen también retornos, solo que en caso de estos planetas más lentos, Urano, Neptuno y Plutón, los retornos suceden tras un ciclo muy largo de tiempo, que en ocasiones se extiende más allá de lo que duraría una vida humana. Urano, por ejemplo, regresa por primera vez al mismo lugar donde estaba cuando nacimos, a los 84 años de edad. Pero en caso de Neptuno y Plutón, que son los planetas más lentos que hay, esto no sucede hasta más de un siglo después del nacimiento. Es por eso que los retornos que más nos interesa estudiar son aquellos que se dan varias veces a lo largo de nuestra vida, porque son los que van marcando tiempos y ciclos que nos orientan en nuestro desarrollo, que nos permiten identificar también ese proceso de aprendizaje o de madurez a medida que vamos transitando esos sucesivos ciclos de tiempo. Es decir, los retornos de los planetas personales, la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, o de los planetas sociales, que son Júpiter y Saturno, pues son aquellos que pues nos van a ayudar más a la hora de estudiarlos, ¿no? Uno de esos retornos de índole personal que nos interesa mucho estudiar es el retorno de Marte, y de eso es de lo que me gustaría hablaros con un poquito más de extensión para poder comprender a Marte y trabajar con él. Marte es el planeta de la acción, del impulso, el deseo, la autoafirmación y la motivación. Marte en nuestra carta representa a la chispa vital que moviliza nuestras ganas en una dirección sin que en ese proceso medie necesariamente el intelecto o la emoción. Es decir, Marte es pura energía de acción, y podemos entenderlo muy bien si pensamos en la fuerza física que nos lleva cuando nos echamos a correr o cuando damos un salto. No es algo que tengamos que planificar o pautar, es algo que responde a ese poderoso mecanismo físico, a menudo inconsciente, con el que articulamos el movimiento. Cuando estamos inmersas en una actividad marcial, también disfrutamos en
realidad de ese contacto con un tipo de inteligencia que tenemos, la inteligencia animal, que por lo general es algo denostada en nuestra cultura. Marte representa la inteligencia del cuerpo, que nos hace reaccionar cuando nos quemamos o que nos hace articular el movimiento con precisión. Es el descubrimiento de la fuerza más básica, de aquello que nos mueve, de nuestro motor, algo que nos lleva y nos conduce a través de las llamadas del deseo y del impulso. También es un planeta que podemos asociar en nuestra cultura con la competitividad, la lucha, la separación o el conflicto. Y por supuesto, cuando nuestro Marte está limitado por los particulares rasgos de nuestra civilización o cuando el impulso marcial se ve constreñido por otras prioridades, también es un planeta que nos pone en contacto con una forma propia de frustración o de ira que tiene que ver también hasta cierto punto con Marte. Naturalmente, en nuestro proceso de socialización, cuando somos niñas, aprendemos que no todos nuestros deseos pueden ser realizables, de modo que cuando nuestro Marte natal también representa pues ese aprendizaje necesario de la gestión del deseo y la acción, pues también tenemos que aprender cómo gestionar todo esto, ¿no? Y es que por mucho que una niña desee volar, no es conveniente que salte por la ventana para comprobar si puede hacerlo, por mucho que su ardiente deseo marcial se lo esté pidiendo, o por mucho que desee comerse lo que llevó otra niña al jardín de infancia, no es de recibo que se lo arrebate. Además, va a tener más probabilidad de éxito pidiendo de buenas formas que le den un poquito, ¿no? Marte de por sí tiene algo disruptivo y poco social. Es lo que lleva, por ejemplo, a una perrita perfectamente educada a zamparse algo prohibido de la despensa. Es ese instinto de yo deseo esto y paso por encima de lo que sea necesario, ¿no? O lo que lleva, por ejemplo, a una gatita también a saltar sobre un ratón, ¿no? Y nosotras las personas también sentimos esos impulsos primarios, pero hemos aprendido a lo largo de los años que seguir el impulso no siempre es conveniente. Por ejemplo, podemos comprender muy bien que una niña cuyo deseo fue frustrado tenga una rabieta, pero cuando somos adultas las explosiones de ira no se consideran adecuadas, no son adaptativas porque somos personas sociales, ¿no? Es por eso que para madurar nuestra relación con Marte, que está asociado al signo de Aries, también tenemos que desarrollar su contraparte, que está asociada al signo de enfrente, a Libra, y también a su planeta, a Venus. Por tanto, hay deseos que se conquistan y deseos que se negocian, y para avanzar en este mundo compartido es preciso también encajar el deseo dentro de ese entramado de la civilización, hacer que pase por nociones como la consideración, la ética, la justicia, la reciprocidad, la equidad, la puesta en común o el respeto, que son los emblemas del signo de enfrente, de Libra. Entonces, ¿cómo gestionamos a Marte teniendo en cuenta que también tenemos que estar dialogando con su contraparte, ¿no? Marte genera tanto el ardiente impulso como la gestión de él, como hemos visto. Con Marte no solo aprendemos a abrirnos paso en la vida, también aprendemos a gestionar esas situaciones en las que el impulso contraría lo que realmente queremos o necesitamos, porque Marte nos puede inclinar, por ejemplo, a cortar por lo sano en un gesto dramático con nuestro lugar de trabajo, cuando sentimos que el conflicto o el desacuerdo con nuestra jefa ya es demasiado o cuando sencillamente no tenemos ganas de estar ahí. Pero obviamente hay otras cosas en juego que nos llevan a adoptar en este momento una actitud más paciente y moderada, enfriando ese arranque marcial y elaborando una táctica más compleja con la cabeza fría, ¿no? Por ejemplo, las películas de superhéroes y superheroínas en las que una mala malísima destruye el universo para adueñarse del objeto de su deseo representa una forma arquetípica de un Marte desquiciado, cegado por su fijación egoísta, ¿no? Destruirlo todo porque tenemos el foco puesto en un deseo muy concreto no ayuda ni siquiera a nuestros propios intereses, ¿no? Cuando Marte se enciende habría que hacer el esfuerzo, por tanto, de abrir el espectro de la mirada y considerar también el marco en el que se desenvuelve ese deseo o ese impulso. Además, otro rasgo del deseo marcial es que suele ser
bastante fugaz. Marte es un planeta ágil y muy rápido. Marte es el impulso de conquista de eso que deseamos, pero una vez obtenido puede llevarnos al desinterés. Entonces, esto es algo que observamos mucho, por ejemplo, en nuestras dinámicas de consumo, ¿no? La publicidad, por ejemplo, que es ese arte de despertar deseo, pues también despierta en nosotras ese deseo por consumir ciertas cosas, pero cuando las consumimos y digamos que esa cerilla del deseo se apaga, queda apenas un resquicio de entusiasmo, por eso que una vez pues estábamos queriendo tener, ¿no? O queriendo consumir. Es por eso también que, por ejemplo, decimos que Marte en Capricornio está exaltado, es decir, Marte en Capricornio se expresa de una forma que nos ayudaría a madurar provechosamente lo que este planeta representa, integrando el deseo o el impulso en una estrategia mayor con vistas a los largos plazos o bien ejercitando una acción sostenida en el tiempo en base a motivaciones mayores, como una cerilla que prende algo más en lugar de consumirse a sí misma fugazmente, ¿no? Sin embargo, no todo lo que aprendemos sobre Marte tiene que ver con el control o el autocontrol de nuestros impulsos básicos, de nuestra fuerza, de nuestra agresividad y de nuestro deseo egoísta. Y es que también en ciertos momentos, y especialmente de acuerdo a la tradición cultural, también podemos aprender a apagar a nuestro Marte excesivamente, ¿no? Es frecuente encontrar, por ejemplo, en las consultas astrológicas a personas que en su proceso de socialización han adquirido la tendencia de condenar todo lo marcial como algo inadecuado o como si fuera inadecuado siempre, ¿no? Reprimiendo excesivamente lo que representa este planeta, que es una parte esencial de nosotras, ¿no? Esto ocurre especialmente en el caso de las mujeres porque hemos sido tradicionalmente educadas para reprimir esa parte más marcial de nuestra carta, renunciando a pisar demasiado fuerte o a reclamar un espacio de autonomía en el que satisfacer nuestros deseos y ambiciones. Es entonces cuando encontramos pues que nos cuesta decir que no, o nos cuesta tomar la iniciativa, o sentimos una carencia de motivación o de confianza para tomar decisiones propias. Esto ocurre con más frecuencia de la que cabría suponer, que cuando algo nos irrita o nos hiere, no sabemos cómo reaccionar y llevamos todo eso hacia adentro en lugar de expresarlo o de hacer algo al respecto, ¿no? Yo lo veo casi como si la ira antigua que se concentra y no es expresada fuera cristalizando como un peso cada vez más complicado de gestionar en nuestro interior hasta el punto de insensibilizarnos y llevarnos al final a un punto en el que ni siquiera sabemos reconocer qué nos enfada o cuándo estamos enfadadas, ¿no? De hecho, también hay mucha confusión, por ejemplo, con pues me siento enfadada, pero como no me permito enfadarme, entonces estoy triste, ¿no? Hay muchas cosas así que también sería interesante observar, cómo reaccionamos frente a lo que nos irrita o lo que nos enfada, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones he tenido también oportunidad de conocer a personas en consulta que dicen que nunca se enfadan o que ante una situación tiránica, injusta o abusiva aceptan lo que toque. De este modo, quienes se enfadan siempre son los otros, las otras personas, y vivimos al final la agresión o la ira como algo que siempre sucede afuera o que nos viene de fuera y no como algo que forma parte también de nosotras y que también podemos expresar. Este proceso complejo puede dejarnos también en un estado de bastante indefensión y vulnerabilidad, porque si no actuamos o si no tomamos decisiones propias, otras personas marcarán el movimiento en el que se desenvuelve nuestra vida. Decir que sí a todo es una forma de quedar huérfanas de Marte, de buscar nuestra relación con Marte en la relación con personas externas que, por otro lado, probablemente sean bastante determinadas o bastante deseantes. Y así vamos estableciendo también relaciones poco recíprocas en las que las decisiones siempre se toman del mismo lado y eso puede terminar siendo muy abusivo. Entonces, no todas las formas de agresividad, ira o egoísmo son condenables. Si están ahí es porque forman parte de nuestra naturaleza humana y es porque también son necesarias. La ira reprimida o la frustración recurrente del deseo puede también agotarnos. Es cuando nuestro motor se detiene, no tenemos ganas de nada y nuestra confianza, nuestra propia capacidad de hacer las cosas se enfría. En estos casos, por ejemplo, una excelente forma de recuperar nuestra relación saludable con Marte es romper el sedentarismo, mover el cuerpo, despertar la fuerza que hay en nuestro interior. Un Marte saludable, como hemos visto,
Es finalmente un Marte que nos sirve para expresar quién somos, qué queremos, qué hacemos, qué vamos a hacer y además por derecho propio. Marte es al fin y al cabo un planeta personal y representa algo que nos es esencial para vivir, así que como hemos visto, ni tanto ni tampoco, es decir, con Marte hay que buscar también un punto de equilibrio o de madurez, ni beligerancia iracunda, ni tampoco abandono, ni quemarnos, ni dejar que nos coma la pasividad, ni egoísmo, ni autoaniquilación. Marte es, como todos los planetas, un maestro y nos enseña a pisar fuerte en este mundo, a ser asertivas o a luchar nuestras batallas, pero desde un lugar que no comprometa nuestros otros puntos de apoyo. Para sobrevivir o para abrirnos paso en la vida es preciso también luchar, eso es nuestro Marte, así que no podemos prescindir de él, no podemos reprimir para siempre el movimiento o el deseo sin que eso nos termine pasando factura. Y cuando lo que deseamos, por ejemplo, colisiona con los intereses de otras personas, también a veces necesitamos invocar el conflicto. Lo importante ahí es cómo gestionamos el conflicto, cómo lo hacemos y con qué motivos. En nuestra carta natal, el cómo nos relacionamos con nuestro Marte tiene que ver con el signo en el que se encuentra nuestro Marte natal, mientras que los motivos que nos llevan también a afirmarnos o a luchar en ese sentido tienen que ver generalmente con nuestro ascendente, y el espacio en el que aprendemos a luchar por afirmarnos a nosotras mismas tiene que ver con la casa donde se encuentra nuestro Marte natal. Ese es nuestro lugar de entrenamiento en la autoafirmación, y también la casa de nuestra carta donde se encuentre el signo de Marte, que es Aries, ¿no? Ahí ya tenemos pues todo un mapa para trabajar a nuestro propio Marte personal. Pero también podemos trabajar nuestra fuerza marcial o nuestra relación con este arquetipo estudiando los retornos de Marte. Marte es lo que nos hace guerreras y eso se aprende con la experiencia y con el tiempo. Una guerrera no va a la batalla a matar o a aniquilar, no va a prender fuego a las cosas. De una guerrera se esperaría que no fuera mercenaria, que no fuera sanguinaria y que tuviera siempre motivos, que supiera qué cosas es preciso resolver con templanza y diplomacia y qué cosas requieren de la fuerza. Una guerrera es alguien que no saca sus armas a la ligera porque su experiencia le ha enseñado que la lucha es algo serio y no es algo simpático, ¿no? Como hemos visto, por tanto, es importante encarnar a nuestro Marte natal y permitir que se desarrolle a lo largo del tiempo para llevarlo a su madurez. Incluso, aunque no nos demos cuenta de ello, estamos trabajando a nuestro Marte natal toda la vida, y para comprender esto podríamos observar también qué dinámicas y qué tendencias marcan los retornos de Marte en nuestra carta. Marte por tránsito regresa al lugar donde se encuentra nuestro Marte natal cada aproximadamente 2 años. Esto es lo que se conoce como retorno o revolución de Marte. Es un momento de reseteo. Como sucede con todos los retornos planetarios, se trata de un momento en el que renovamos nuestra relación con lo que representa este planeta, cerrando un proceso que veníamos desarrollando por los 2 años anteriores y abriendo un nuevo proceso bianual. La primera vez que vivimos el retorno de Marte, la primera vez que Marte regresa al mismo lugar en el que estaba cuando nacimos, es cuando tenemos 2 añitos de edad. Es un evento astrológico este primer retorno de Marte que se ha relacionado ampliamente con el famoso fenómeno de los terribles 2, es decir, con esta tendencia de los niños y las niñas a desatar rabietas e inquietudes particularmente explosivas a los 2 años de edad, que es cuando viven precisamente ese retorno de Marte. A partir de ese momento, con los sucesivos retornos de Marte, vamos aprendiendo a relacionarnos con Marte cada vez mejor, de modo que cuando ya tenemos unas cuantas primaveras podemos perfectamente atender a nuestro deseo de una forma que no irrumpa innecesariamente en nuestro entorno. Entonces, ¿qué ocurriría cada vez que tenemos un retorno de Marte? Cuando vivimos un retorno de Marte, nuestro universo de motivaciones y deseos van un paso más allá que en el ciclo anterior. Es, por ejemplo, un momento para reconocer
qué deseamos, qué nos mueve y plantear también qué caminos nos gustaría abrir o iniciar en un plazo de 2 años. A partir del momento en que vivimos el retorno de Marte, vamos a estar trabajando en estas cosas de una forma especialmente activa durante aproximadamente 1 año, hasta que Marte por tránsito se ubique justo enfrente de nuestro Marte natal, formando una oposición. Es decir, hasta que Marte transite por el signo opuesto al de nuestro Marte natal. Por ejemplo, si mi Marte natal está en Géminis, voy a vivir la culminación de esos deseos y propósitos que albergué en mi retorno de Marte cuando Marte ya haya recorrido la mitad de mi carta y llegue a Sagitario, que es el signo de enfrente, y haga una oposición a mi Marte natal. Ese es el momento en que culmina el ciclo de Marte que comienza en el retorno de Marte, ¿no? A partir de ese momento de culminación en el ciclo de Marte empieza otro proceso de 1 año más o menos, en que Marte empieza a replegar su ciclo, empieza a cerrar el ciclo, acercándose cada vez más a nuestro Marte natal. En esa parte del ciclo, en esa parte de cierre, estaríamos integrando lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer para avanzar en nuestros deseos en todo ese periodo que ha durado el ciclo. Es por eso también que para comprender las dinámicas de nuestro Marte natal, convendría estudiar de qué forma nos sensibilizamos con el empuje, la motivación, el deseo o la fuerza cuando Marte está transitando por signos de la misma modalidad que el signo donde tenemos a Marte en nuestra carta. En otras palabras, si mi Marte natal está en un signo cardinal, es decir, Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, un signo cardinal, desarrollaré una respuesta más activa o afirmativa, o trabajaré más a mi Marte cuando Marte esté transitando por alguno de los signos cardinales, incluso si no es el signo en el que se encuentra mi Marte natal. Siempre que sea un signo de la misma modalidad, estamos empujando hacia adelante de alguna forma nuestro ciclo de Marte, ¿no? Nuestra relación con Marte. Igualmente, si mi Marte natal está en signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, voy a desarrollar más mis cualidades marciales cuando Marte esté transitando por cualquiera de los signos fijos. Y lo mismo va a suceder en caso de tener a Marte en un signo mutable, que son Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis. Cuando Marte transite por alguno de los signos mutables, voy a estar trabajando de una forma más intensa a mi Marte natal y particularmente de acuerdo a lo que pues es este ciclo que se está desarrollando, ¿no? Entonces, vamos a estudiar también nuestro ciclo marcial y os propongo una cosa que puede parecer un poco una tontería en un comienzo, ¿no? Pero si queréis comprender visualmente vuestro ciclo de Marte, podéis trazar una cruz en un papel con los 4 signos de la modalidad en la que se encuentre vuestro Marte natal, si es cardinal, si es fija o si es mutable, ¿no? Empezando por el signo donde está tu Marte natal y en el sentido contrario a las agujas del reloj dibuja una flecha circular, y ese es el esquema básico de los ciclos que dibuja tu Marte natal. Por ejemplo, si yo tengo a Marte en Tauro, pues en mi ciclo de Marte voy a tener que ese ciclo comienza en Tauro, empieza a desarrollarse de una forma muy activa cuando Marte esté en Leo, luego culminará cuando Marte esté en Escorpio o finalmente empezará a cerrarse cuando Marte esté transitando por Acuario. Es decir, tenemos un ciclo completo que involucra 4 estadios, 4 fases que tienen que ver con esos momentos en que Marte está transitando por los signos de la misma modalidad en la que se encuentra nuestro Marte natal. Si queréis ir un paso más allá también en este estudio, que es súper interesante, podéis conseguir también fácilmente las fechas en que Marte transitó por última vez en esos signos que forman parte de vuestro mapa de Marte. Por ejemplo, en AstroSeek, que es una página web pues muy completa, podéis averiguar muy fácilmente y de forma gratuita, muy completa, todas las ocasiones en que Marte estuvo en ciertos signos. Y en esos momentos también pues podéis usar esa información para comprobar cómo vivíais lo que representa Marte cuando Marte estaba transitando, en esas fechas en que Marte estaba transitando por ahí, ¿no? De ese modo podríamos comprender también nuestra relación con Marte más allá de la teoría, que siempre es pues muy útil, ¿no? Además de que, por supuesto, hay que tener en cuenta también que en la carta natal no hay nada que ocurra aisladamente, así que los aspectos que forman nuestro Marte natal o el efecto de otros tránsitos planetarios también van a influir mucho en nuestra relación
relación con este planeta y con los ciclos de este planeta en nuestra vida. Como ya sabéis, llegar a conocernos y comprendernos por completo es complejo y requiere de mucha observación, pero por algo se empieza, y yo creo que trabajar a Marte es una tarea pendiente que tenemos, porque solemos hablar mucho desde la astrología cómo trabajar a Venus, cómo trabajar la Luna, cómo trabajar el Sol, ¿no? Los nodos, pero Marte es el gran desatendido y es también una fuerza importante, ¿no? También, por último, ya para acabar, creo que merece una mención especial lo que sucede cuando Marte entra retrógrado dentro de nuestro ciclo marcial. Es decir, Marte entra retrógrado una vez cada aproximadamente 2 años, lo que quiere decir que pasa un tiempo mucho más largo del habitual en una zona específica del zodiaco. Para que os hagáis una idea, Marte suele avanzar por cada signo durante algo menos de 2 meses, pero ocasionalmente cuando entra retrógrado vuelve sobre sus pasos para pasar hasta 3 veces por la misma zona, con lo que suele pasar unos 6 meses aproximadamente en una misma zona del zodiaco, en un mismo signo. Entonces, si Marte entra retrógrado en un signo de la misma modalidad, cardinal, fija o mutable, en la que se encuentra vuestro Marte natal, enfatizará vuestro trabajo personal con este arquetipo. De hecho, las veces que Marte entra retrógrado tensionando a nuestro Marte natal, ya sea por conjunción, cuadraturas u oposiciones, suelen representar periodos de la vida en los que ponemos mucha más energía en nuestra autodeterminación, lucha y avance, y vienen a ser también meses en los que insistimos mucho más en la consecución de nuestros deseos o en la defensa de nuestro espacio, incluso si eso supone asumir alguna suerte de conflicto. También podríamos sentir que se enciende mucho más el deseo de innovar, de actuar de una forma autónoma o de tomar decisiones importantes. El cómo hacemos todo esto tiene que ver, como ya sabéis, con el signo en el que Marte entra retrógrado, el dónde tiene que ver con la casa en la que Marte entra retrógrado, y el por qué hacemos esa lucha tiene que ver con nuestro Marte natal y con nuestro ascendente generalmente, aunque habría que estudiar pues la complejidad de los tránsitos de ese momento y demás, ¿no? Para que os hagáis una idea también, y que ya pues para cerrar con este ejemplo, la última vez que Marte entró retrógrado fue en la segunda mitad del 2020 en Aries, de modo que este fue un tiempo en el que las personas con Marte en signos cardinales estuvieron explorando con una gran profundidad este arquetipo marcial, mientras que la próxima vez que Marte entre retro será ya dentro de nada en Géminis en 2022, de modo que este intensivo pues va a tocarle a quien tenga a Marte en signos mutables. Así que bueno, espero que esto os haya sido de interés y de ayuda. Muchas gracias por escuchar hasta aquí, como siempre, chichis, y un abrazo gigante. Hasta la próxima.